Buenos días amigos de la Agencia Andina, hoy estamos de aniversario, 42 años de vida institucional y justamente en este programa vamos a conversar dentro del programa Económica un tema muy importante, pues el viernes, este último viernes se aprobó en la Comisión de Economía la tan esperada pues reforma del sistema de pensiones, muy esperada pues por los trabajadores, pues va a depender mucho de su futuro. Y para que nos converse todas estas novedades que trae, estas iniciativas que trae el dictamen, ¿quién más que la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, la congresista Rosario Barbarán, que nos comentará todos los pormenores de esta ley importante, de este dictamen aún importante? Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo, congresista. Congresista, quería empezar la entrevista de manera general en el punto de cuáles son sus expectativas en cuanto a este dictamen aprobado el viernes. Bueno, primero quiero felicitarlos por su 42 aniversario. Gracias, congresista. Y ahora señalar que básicamente sobre lo que te comenté la última vez que estuve, han habido algunos ajustes, como por ejemplo la introducción que presenta el grupo de trabajo de Congresista Montoya para darle énfasis a la participación que van a tener ahora los trabajadores informales, para que puedan contar también ellos con este acceso a una pensión, con un incentivo, en donde por cada sol que ellos pongan, el Estado podría poner hasta un sol también, ¿no? En este Maximum Contribution lo que va a generar es que hay un incentivo por parte de los informales también a lograr una pensión de jubilación. Entiendo. El tema que justo conversamos y son los gestores de pensiones. Cuéntenos un poquito de este tema de cómo es que esos gestores van a reemplazar las AFPs, administradoras, se puede decir, pues, ¿no? Las gestoras del fondo de pensiones van a reemplazar no solo a la AFP como tal, sino que van a ser las encargadas de invertir los fondos de los aportantes, pero ellos van a tener la libertad de elegir entre el público, que va a ser la ONP, o el privado, a través de lo que se conoce actualmente como AFP, o una empresa de operación múltiple, una aseguradora, etcétera, que cumplan con todas las exigencias. Estas gestoras de fondos de pensiones lo que básicamente van a tener es la función de invertir el dinero de los aportantes y generar la mayor rentabilidad, y que el aportante decida con quién trabajar. Ellos van a tener la libertad de elegir cuál es la gestora que mayor beneficio les brinda. Y digamos, ¿esto para usted qué va a permitir? Cuéntenos un poquito. Lo que va a permitir es que, a diferencia de lo que sucede ahora, es que vamos a generar la mayor rentabilidad posible al menor costo, porque las comisiones lamentablemente eran altas cada vez que un aportante perdía en sus fondos, la FP seguía ganando, y eso generó desconfianza. Si bien el modelo era bueno porque te permite, por ejemplo, ¿no?, que tú en la jubilación, si aportaste 10.000, finalmente logres tener 30.000, porque la mayor parte es la rentabilidad. Pero hoy en día lo que la ganancia, así como la ganancia se comparte, también el riesgo tiene que ser compartido. Así que esto va a sincerar la labor de las gestoras de fondos de pensiones, va a permitir que todos los peruanos tengan una cuenta individual, además va a tener más competencia para las AFP, ya no van a haber comisiones abusivas, y sobre todo lo que queremos lograr es que todos los peruanos logren una pensión mínima, sea estando en el público o sea estando en el privado. Entiendo. Otro tema también importante que hemos visto es esta modernización de la ONP. Más o menos cómo se va a sostener, congresista, teniendo en cuenta pues, que la ONP reparte el dinero que recibe de los afiliados? ¿Cómo es que va a calzar la cuenta individual en la ONP, congresista? Por ejemplo, lo que se va a hacer ahora es que se elimina el sistema de reparto, porque el sistema de reparto en la práctica es como una pirámide, ¿no? Tiene que aportar un número de personas para poder pagarle a un jubilado. Hoy que los niveles de esperanza de vida están incrementando, esto se hace cada vez más difícil, y yo creo que en los próximos años va a fracasar, y los perjudicados son los peruanos. Entonces, hoy la ONP va a también poder invertir el fondo de los aportantes y les va a permitir tener una rentabilidad, pero reconociendo que hay muchos peruanos cuyo sueldo es mínimo o no tienen un ingreso alto como para poder vivir solo del aporte que tienen, estamos creando un fondo solidario. Ese fondo solidario se va a destinar, por ejemplo,
un punto del IGB que pagan todas las empresas. En este fondo solidario también va a ir todo el exceso de las personas con mucho más dinero que se les ha devuelto parte del IGB, pero esto va a permitir que los peruanos con este fondo puedan compensar y llegar a esa pensión mínima. Un ejemplo práctico: si un peruano aportó durante toda su vida, 80.000 soles, ¿no? Y para lograr una pensión mínima necesita 100.000 soles, esos 20.000 soles de diferencia saldrían del fondo solidario. Entiendo. Pero la consulta es, congresista, es cómo se va a sostener el sistema si no hay este sistema de reparto. ¿Si nos podía un poco explicar? Se sostiene con la rentabilidad, se sostiene con el aumento también de la población, porque hoy los independientes también van a aportar, se sostiene también con la inclusión de los trabajadores informales, quienes también van a tener aportes voluntarios que les va a permitir al Estado tener mayor recursos para poder también hacer frente a esta situación. Lo que se busca aquí, para que sea sostenible, es darle beneficios a todos aquellos que se esforzaron por cumplir como mínimo 240 aportes. Para ellos es que va a ir el dinero del Fondo Solidario. Si es que en algún momento algún peruano no logró esa cantidad, no va a perder su dinero como lo hace en ese momento, que si no aportaste pierdes todo, sino todo lo contrario, vas a poder llevarte todo el dinero que lograste hasta ese momento. Entiendo. El tema de la rentabilidad, congresista, ¿cómo esta reforma va a permitir pues que no haya pues casos en que la rentabilidad después caigan reiteradamente, ¿no? Digamos, y justamente las personas sigan pagando por un tema de una rentabilidad negativa? Cuéntenos en este punto, ¿cómo va a funcionar? Buena pregunta. Nosotros hemos establecido que solo se va a tener una comisión por desempeño cuando la gestora de fondos haya conseguido una rentabilidad mayor a la fijada por la SBS. Porque tener una rentabilidad positiva no significa que finalmente se está ganando, porque tú sabes que la coyuntura hace que hayan, por ejemplo, rentabilidades establecidas, tasas que ya están predispuestas. Entonces, la idea es que cuando la gestora haya logrado superar ese mínimo planteado por la SBS, en ese momento se le paga la comisión por desempeño. ¿Va a haber una rentabilidad mínima, congresistas? ¿Más o menos es así? Sí, por supuesto que sí, que tiene que fijar la SBS. Ah, entiendo. Entonces, digamos, la empresa, banco o el administrador, la AFP, va a tener que responder con su patrimonio para llegar a ese nivel de rentabilidad. Además, por supuesto, pero además de ello, existe ahorita las dinámicas de inversión a corto o largo plazo, y el aportante va a poder elegir además el riesgo que quiera asumir. Un riesgo menor obviamente te va a dar una rentabilidad menor, pero si es que el aportante se siente satisfecho con eso, debería tener la opción de elegir, ¿no? Entiendo. Congresista, ¿y qué mecanismo va a permitir hacer que los independientes coticen, ¿no? para el sistema? Porque es cierto, pues muchas veces el peruano piensa más en el presente que en el futuro, o lamentablemente la coyuntura, tenemos frente a un fenómeno del Niño, hace que no quieran cotizar y quieran tener ese dinero para rentabilizarlo en el día a día. ¿Cómo va a haber el mecanismo para que los independientes coticen? Un mecanismo de no sé si obligado, pero sí para que puedan cotizar de manera sostenible. Mira, nosotros estamos introduciendo la obligatoriedad para aquellos que ganen más del sueldo mínimo. Pero para aquellos que ganen desde el sueldo mínimo hasta una UIT, que son como 4.950, el aporte es menor. Para aquellos independientes que ganan mucho más de 4.950, ya deberían aportar hasta el 10%, pero eso es progresivo. El primer año va a ser un aporte mínimo de 1%, para que poco a poco los peruanos se vayan acostumbrando también a pensar en su futuro, a pensar a que todos vamos a llegar a ser adultos y vamos a necesitar de una pensión, y el Estado va a tener que también premiar a aquellos independientes que se están esforzando por cotizar para su pensión, dándoles una serie de incentivos, ¿no? Entiendo. Congresista, usted sabe pues que todavía no hay, todavía no está en el pleno, no es una ley aprobada, pero ya ha recibido ciertas críticas y yo le traslado para más o menos que usted pueda explicar. Se habla pues de que la pensión se sigue sosteniendo solamente en los trabajadores y no hay un aporte de las empresas. ¿Va a haber alguna, digamos, alguna medida para complementar este punto?
Ese es un punto que se ha discutido mucho. El Perú es uno de los pocos países en donde el empleador no asume un aporte para pensiones. Yo estoy todavía haciendo el análisis. Yo creo que sí sería conveniente que los empleadores puedan hacer un aporte para la pensión de sus trabajadores, y además que esto va a animar a que la formalización sea tanto para los que están en planilla como los independientes, porque tú sabes que siempre hay empresas que quieren sacarle la vuelta a la ley. Exacto. Y toman como locadores o como terceros a los trabajadores con tal de no pagar más. Entonces Exacto. La idea es que no importa si sea independiente o en planilla, todos deberían tener un aporte por parte del empleador, y me gustaría que se pueda introducir el día del pleno, ¿no? ¿Y cuál es su expectativa, digamos, como una de las que ha gestionado esta reforma? ¿Qué es lo que espera, digamos, el tema de pensiones de acá a 5 o 10 años? Yo lo que veo es un país en donde los peruanos todos puedan contar con una pensión, en donde los peruanos puedan estar incentivados a aportar en su pensión porque van a recibir un beneficio directo por parte de este fondo, que son dineros tanto del empleador como del Estado, y que va a ser administrado por el Estado. Peruanos teniendo una pensión mínima que sea justa, que le permita al menos alcanzar una calidad de vida que hoy no te lo da 200, 300 soles. Hemos hecho esta propuesta de ley pensando en los aportantes, pensando en lo que funcionó bien en la ONP, lo que funcionó bien en la FP, y que finalmente todo lo hemos unido a un sistema que sigue siendo mixto, ojo, porque los peruanos van a elegir quién quiere que lo administre el fondo, sea la ONP o sean las gestoras privadas. Pero más allá de eso, yo espero que el Ejecutivo entienda que esto es una medida a largo plazo. Si bien tiene una carga fiscal ahora, en el futuro va a ser mucho más productivo. Congresista, ¿qué va a pasar con las personas que de acá a un tiempo, o por la edad, digamos, no sé, 40 años, empezamos, son 20 años de aporte, no logran a la pensión mínima? ¿Ellos cómo se le va, estando en digamos, en el sistema privado? Porque en el sistema público siempre hay un monto, ¿no? Pero en el sistema privado, para las personas que no llegan a la pensión mínima, ¿cuál es exactamente igual. Nosotros lo que estamos haciendo es emparejar la cancha para que el trabajador que aporta en la gestora pública o en la privada tenga el mismo tratamiento. Y si se esforzaron y cumplieron el requisito de los 240 aportes y no logran la pensión mínima, ellos también van a ser beneficiados por el Fondo Solidario. Entiendo. Congresista, ya para finalizar, dos últimas consultas. Como bancada, como un tema político, ¿ha conversado con las demás fuerzas del Congreso? Porque generalmente, o muchas veces, un proyecto pasa, y más cuando hay también otro proyecto en la Comisión de Trabajo, hay cambios en los textos, digamos, ¿cuál es la expectativa en las fuerzas, la medición de fuerzas en el Pleno para tratar de que este dictamen pues sea aprobado en su mayor, respetando todo lo que se ha acordado? Una característica que he tenido como presidente de la Comisión de Economía siempre es buscar el mayor consenso. Busco que las ideas no se impongan porque yo quiero enriquecer el debate, y me he acercado de todas las formas posibles a las diferentes fuerzas, a la misma presidenta de Trabajo, a la que termino, porque ella ahora está haciendo una crítica pública cuando jamás aceptó una reunión con mi comisión. Entonces yo creo que deberíamos pensar en el país antes que en nuestras diferencias personales o nuestras claras diferencias personales. Yo voy a alcanzarle el texto, la ayuda a memoria resumen, a todos los voceros, también a explicarle a las bancadas, para escuchar los aportes que ellos tengan, porque finalmente lo que buscamos es que este texto sea un texto limpio, un texto que finalmente se pueda aplicar y que sea del agrado tanto de los aportantes como también del Ejecutivo, para que no lo observe. Tengo una reunión pendiente con el MES para poder revisar ya el dictamen que tenemos y recibir también la propuesta que ellos indicaban que estaban trabajando. Más aún porque hay un dictamen también en la Comisión de Trabajo, ¿no, congresista? Y sí, es muy distinto. Entonces yo lo que he querido en el dictamen de la Comisión de Economía es no tomar posición, ni para que lo administre el público ni para que lo administre el privado, sino para que el aportante decida quién quiere que administre sus fondos finalmente, ¿no? Yo que considero además que el Estado no es el mejor inversor, creo que le tengo que dejar la opción a los aportantes. Yo no soy quien para decirle, no, el público lo va a hacer o el privado, que la gente decida finalmente quién lo va a hacer, pero modernizar la ONP para que sea más atractivo también.
Entiendo. Y la última, congresista, es dentro de estas pensiones todavía hay gente, se han agregado inclusive más proyectos de ley para un retiro del 4 UITs. Inclusive, congresista, también está en su comisión también una propuesta para extender este tema de la CTS hasta el 2026. ¿Se van a tomar en cuenta estos proyectos, congresista? Yo ya tengo una posición sobre esto. Existe realmente una aceptación, por ejemplo, a una población que no se recupera de trabajo, porque el tema de la CTS, por ejemplo, ayuda a los que actualmente tienen trabajo. Pero ¿qué pasa con todos aquellos peruanos que perdieron trabajo y hoy no tienen ningún tipo de ingreso? El ministro ya tiene una respuesta, dice que tiene una posición para poder apoyar a este sector, pero yo creo que de repente un retiro acotado podría ser lo ideal para las personas, por ejemplo, que fueron afectadas por el ciclón Yaku. Recordemos que el Tribunal Constitucional indicó que esta fue una medida extraordinaria sobre un hecho extraordinario. El ciclón Yaku ha sido un hecho extraordinario que no solo enlutó en algunos casos familias, sino que hizo que pierdan sus hogares, que pierdan absolutamente todo lo que tenían, y si el fondo lo van a poder invertir para ayudarse en ello, yo creo que podría ser una decisión, ¿no? ¿Y esto se va a debatir en su periodo o ya va a pasar la próxima legislatura, congresista? ¿Qué considera? Eso dependerá de los tiempos. Yo voy a intentar presentar de repente un texto para ver si las bancadas de alguna manera estarían a favor con ello, porque hay otros congresistas que su fin es otro, ¿no? Su fin no es ayudar a la población, sino son las cámaras, el figuretismo y una medida populista que sea para todos. Sí, me parece peligrosa para la economía que se está intentando recuperar, pero con un carácter humano, con un carácter realista. Yo creo que de repente algo acotado sí podría servirle a nuestro país. ¿Es lo que usted va a proponer? Sí. Ok, congresista, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y que sigan celebrando el aniversario. Ok, congresista, muchas gracias. Bueno, amigo de la Agencia Andina, ha sido la entrevista a la congresista Ángela Barbarán, quien nos comentó más o menos los pormenores de este dictamen aprobado y ahora pues deberá pasar al Pleno, que también va a recibir un dictamen de la Comisión de Trabajo y bueno, va a tratar de adecuar textos, unificar textos para su debate. Bueno, amigos de la Agencia Andina, fue todo por hoy en el programa Económica. Buenas tardes.